Entonces, hoy arrancamos con el módulo 2 de este ciclo de 4 capacitaciones para el laboratorio GPERM. En el caso del turno de hoy nos toca, siguiendo en el esquema de la adaptación de lentes esclerales, el modelo SclearLens, vamos a tratar las consideraciones respecto a lo que es el apoyo de la lente sobre la conjuntiva, tanto en situaciones de apoyo esférico, para saber cómo regular si tiene que ser más plano o más cerrado, como en condiciones de toricidad o asimetrías. Entonces, comencemos. Vamos primero por cuál es la tecnología con la cual en teoría podríamos llegar a medir la geometría de la esclera. Tengamos en cuenta que cuando adaptamos una lente escleral, a diferencia de las lentes corneales, donde nosotros tenemos un mapa real de la superficie sobre la cual vamos a adaptar la lente, que ese mapa lo podemos obtener del topógrafo. En el caso de las lentes esclerales, nuestra superficie de apoyo es la conjuntiva, la esclera. Y si bien hay equipos con tecnología capaz de hacer un mapa de la esclera, no es tecnología tan accesible por el momento para todos nosotros. Voy a enumerarlos simplemente para que tengan conciencia de cuáles son, y si uno tiene la posibilidad de trabajar en conjunto con uno de estos equipos, ya sea que lo tengan en una clínica, en un centro de diagnóstico, y uno pueda establecer un vínculo para enviar los pacientes y obtener información, realmente se simplifican mucho los casos complicados, y la información que uno recolecta de este tipo de equipos permite al laboratorio generar una lente con mucha más precisión, con menor margen de error que el que uno tiene cuando se basa solamente en la observación clínica. Las tecnologías que hay son tres para hacer el mapeo de la esclera. Uno es lo que sería la tomografía de James, que es una tomografía óptica generada por una cámara que va inclinada y hace una especie de corte lumínico con una luz azul sobre la córnea. Esa luz se proyecta también sobre la conjuntiva, la cámara capta eso a un determinado ángulo y esa imagen después es analizada por un software que nos permite tomar medidas de la captura. Esa cámara hace un barrido rotacional y toma un montón de capturas, entonces nosotros podemos elegir distintos cortes al ángulo que nos esté interesando. Como la imagen llega hasta la conjuntiva, nosotros podemos establecer alturas sagitales en distintos ejes, y por diferencia de alturas podemos calcular cuál es el nivel de toricidad o de asimetría que tiene una esclera. Esa es en la versión estándar del software. Recientemente, la empresa que fabrica este equipo, que es comercialmente lo conocemos como Pentacam, lanzó un nuevo módulo dedicado específicamente para la adaptación de lentes esclerales, y ese módulo lo que hace es directamente automatiza el proceso de medición de altura sagital en cada uno de los cuadrantes y nos establece un mapeo de la esclera directamente, para que nosotros tengamos la información disponible sobre las diferencias de altitud que tiene en cada zona. El otro sistema que hay para tomar una medida de altura sagital en la esclera es la tomografía por coherencia óptica. Esto ya es por láser, no es una fotografía óptica, sino que es un láser que con un algoritmo, muchos cálculos matemáticos, genera una imagen, reconstruye una imagen de la córnea y de la esclera en un ancho que puede oscilar entre los 7-8 milímetros, y los equipos de mayor amplitud llega a 16 milímetros. En este caso a nosotros nos interesan los equipos de barrido amplio, como puede ser el de Zeiss Visante, como puede ser
el Cirrus también de Zeiss, hay otros equipos, hay el Cassia 2 de Tomei, son todos equipos que hacen un barrido de 15-16 milímetros de ancho. La imagen que nos proporciona, nosotros la podemos seleccionar para que haga en el eje que nos interesa. Generalmente hacemos el eje vertical y el eje horizontal porque es donde se manifiesta la mayor diferencia de toricidad en la esclera. Y cuando hacemos esos mapeos, nosotros podemos medir nuevamente la toricidad, la altura sagital, y en base a eso calcular la toricidad, el grado de toricidad que tiene entre ejes. El equipo más nuevo y directamente desarrollado ya con el objetivo de adaptación de lentes iclerales son los equipos que hacen escaneo tridimensional mediante el sistema de luz estructurada. El sistema de luz estructurada consiste en la proyección de distintos patrones lumínicos, que pueden ser rayas horizontales, rayas verticales, líneas en diagonal. Generalmente son líneas negras y blancas o distintos tipos de patrones. Y cuando están proyectados sobre la esclera, se deforman justamente por copiar la forma de la esclera. Y la cámara analiza, tiene dos cámaras que analizan la deformación de distintos ángulos y también un software con un algoritmo genera un mapa tridimensional de la superficie que está siendo proyectada. Este es el sistema que se utiliza habitualmente para escanear espacios físicos. Ustedes saben que hay escáneres tridimensionales incluso para los chicos cuando juegan con la PlayStation, las cámaras que traen arriba tienen escáner tridimensional. Bueno, esa tecnología está disponible ahora para lentes de contacto. Es un equipo que hace una topografía mediante un escaneo tridimensional de la esclera. El que está en la foto es un equipo de una empresa norteamericana, el 3S Map. Hay otro equipo a nivel mundial que es de una empresa holandesa que se llama Elite Eye. Los dos funcionan instilando un buen caudal de fluoresceína sobre la esclera porque se necesita que haga un teñido importante para que la captura sea de mejor calidad. En el caso del Elite Eye genera también una topografía por elevación de la córnea. Creo que el SMAP solamente barre la esclera. En cualquier caso, este tipo de tecnología en los próximos años ya va a bajar de precio, va a estar más accesible y es probable que nosotros en el consultorio, los que trabajamos con mayor volumen de lentes especiales, se justifique la inversión y tener uno de estos equipos para minimizar el margen de error. Tengamos en cuenta que en la adaptación de una lente escleral, en la geometría de esclera es lo que más nos interesa para tener un buen calce de lente. Mucho más nos interesa la esclera que la córnea, porque la esclera, la córnea la vamos a sobrevolar sin tener contacto con ella. De estos tres equipos, lo más común que nosotros en Argentina podemos encontrar es el Pentacam o un OCT de barrido amplio. Si nosotros conseguimos que un oftalmólogo, una clínica o un centro de diagnóstico pueda trabajar con nosotros con ese equipo, es cuestión de acercarnos hasta ahí, hablar con la persona que maneja el equipo para decirle más o menos qué es lo que a nosotros nos interesa, ya que las indicaciones para lentes de contacto son distintas que las indicaciones que reciben los técnicos para evaluaciones oftalmológicas. Si nosotros no disponemos de este tipo de equipos, bueno, que es lo que probablemente ocurra, entonces tenemos que trabajar, entrenar mucho la observación clínica con lámpara de hendidura. Una de las mayores grados de información que obtenemos sobre cómo se comporta una lente en un ojo, lo alcanzamos a ver cuando retiramos la lente. Porque cuando la lente se hunde, cuando se asienta, se va a hundir sobre el eje
donde la esclera es más plana, el eje donde la esclera es más curva, va a quedar el borde levemente levantado. Entonces, cuando nosotros retiramos la lente, es digamos, es un buen momento para sacar una fotografía y observar si no quedó alguna marca de indentación de la lente solamente en un sector. Si nosotros observamos que queda, por ejemplo, un arco en hora 3 y hora 9, donde quedó el borde de la lente hundido, pero no observamos la presencia de ese marco, de ese arco, en hora 12 u hora 6, nos está indicando que esa esclera es tórica y que la lente se está enterrando más en ese eje. Y ahí ya tenemos información que nos permite anticiparnos a un problema, aunque el paciente en ese momento no haya manifestado ningún inconveniente. Pero nosotros ya sabemos que tenemos que pedir una toricidad, porque si no, cuando ese paciente esté usando muchas horas la lente durante todo el día, va a empezar a manifestar una hiperemia en hora 3 y hora 9, incluso con molestias, o en los casos donde hay mayor toricidad, se puede llegar a ver filtración de burbujas por la hora 12. El otro factor que tenemos que considerar es tomar las medidas de la curvatura de la lente que está colocada en el ojo una vez que está sentada. Por eso dice radios de curvatura frontales de lente in vivo. Es decir, coloco la lente de prueba, la que yo considero que va a funcionar mejor, la que tiene clearance óptimo, y una vez que encontré esa lente, se la dejo al paciente más o menos media hora, que se asiente, que se hunda un poquito, y una vez que está en esa situación, le tomo las queratometrías. Puedo tomarlas con queratómetro, puedo hacer una topografía, puedo hacer una autorrefractometría con queratómetro. Eso, digamos, cualquiera de las opciones es viable. Lo que nos interesa es saber si la curvatura frontal de la lente sufre una deformación y aparece un cilindro. Tengamos en cuenta que las lentes de la caja de prueba son todas esféricas. Por lo tanto, la lente apoyada sobre una esquela donde no hay toricidad, si la lente no se deforma, los radios de curvatura que deberíamos obtener de la lente colocada en el ojo deberían ser esféricos o con un cilindro de 0,25 sería lo razonable. Si nosotros nos encontramos con una queratometría de la lente puesta en el ojo, una vez ya sentada, que esté superando los 0,50 dioptrías, esté en 0,75 en una dioptría, eso tiene varias lecturas. Una nos está diciendo que la lente se está deformando, y se deforma porque está siendo sometida a una presión, porque no está apoyando parejo en los 360 grados. Esa flexión que se está produciendo también va a generar va a afectar la calidad visual del paciente. Puede hacer que el paciente vea con sombras, con reflejos, con fantasmas, o incluso puede ser necesario que nosotros agreguemos un astigmatismo para neutralizar la flexión de la lente. Eso, como dije recién, se puede medir de distintas maneras, con queratometría, topografía, es válido también. Supongamos que nosotros vamos a colocar una lente de prueba y se nos vacía, no logramos que retenga líquido en la cámara porque se nos generan burbujas permanentemente. Bueno, en ese caso, dentro de la caja de prueba existe una lente con borde tórico. Es una lente que está diseñada con una altura sagital promedio para queratoconos medios. Entonces, la idea es que nosotros podamos evaluar con esa lente que es más cerrada en el eje vertical y más plana en el horizontal, sin la presencia de las burbujas, cómo se calce y si el grado de toricidad que tiene torneado es adecuado o necesitamos darle más. Si algo es confuso o no se entiende, me pueden interrumpir. Me pregunta Marcelo Aizaporiti qué número tiene la lente. La lente originalmente era la lente número 14, pero como después se agregaron lentes para casos extremos, si no me equivoco, creo que ahora es la 16.
pero está identificada como lente de borde tórico. Tiene una toricidad de 250 micras en el borde. Entonces, como dije recién, ¿cuál es la importancia de la geometría escleral? Primero tenemos que detectar cilindros reales o residuales, o los que están inducidos por la flexión. Es común que si nosotros tenemos una lente de prueba y se deforma, al refraccionar aparezca un cilindro. Entonces tenemos varias alternativas. En la primera instancia uno puede considerar que hay que hacer un anteojo complementario en ese paciente con un astigmatismo para neutralizar el astigmatismo residual que estamos viendo. Ahora, si ese astigmatismo fue inducido por la lente deformada, si nosotros ordenamos una lente con borde tórico, que va a hacer que se calce de una manera más pareja, que no se deforme, la óptica debería mantenerse esférica y de esa manera debería desaparecer el astigmatismo que fue inducido por la flexión. Esto lo comento así porque es un factor para estar alerta, sobre todo cuando estamos ante el paciente haciendo la prueba, para ver qué le decimos. Ahí nosotros tenemos que anticiparle si vamos a tener que hacer un anteojo complementario o si vamos a poder resolver todo con la lente, o la opción, si no estamos seguros si el astigmatismo residual es producto de la flexión o no, podemos decirle, es probable que haya que hacer un anteojo complementario, porque hay un astigmatismo residual. Pero como esta lente que estoy utilizando es la de prueba, no es la definitiva, la palabra final la vamos a tener cuando coloquemos la lente definitiva. Y si ahí aparece la flexión o el residual, bueno, ahí haremos el anteojo. ¿Cómo me entero si el astigmatismo residual es producto de la flexión? Me entero por el eje donde se manifiesta. Por eso es importante que cuando nosotros tomamos la queratometría de la lente colocada en el ojo, más allá de tomar nota de cuál es el valor de cilindro que se está generando, anotemos los ejes donde se está produciendo, el eje más plano. Si el eje más plano de la flexión de la lente coincide con el eje del astigmatismo que estoy midiendo, residual, lo más probable es que ese astigmatismo sea resultado de la flexión de la lente y que una vez que nosotros evitemos que la lente se flexione, desaparezca. Por el contrario, si nosotros vemos que la flexión de la lente se da, por ejemplo, en 170 grados y el astigmatismo residual que medimos es en 60, o en 50, o en 45, bueno, ahí ya es una especie de mezcla. Es posible que ese paciente tenga un astigmatismo residual y además la lente se esté deformando e induciendo otras aberraciones. Pero siempre que sean coincidentes el astigmatismo de la flexión con el astigmatismo, el eje del astigmatismo medido, lo más probable es que estén relacionados. El otro beneficio de medir la geometría de la esclera es anticiparnos a la compresión conjuntival, que es el gran drama que tienen todas las lentes esclerales, cuando los pacientes empiezan a usarlas muchas horas y empiezan a venir a veces con los ojos rojos, sobre todo en hora 3 y hora 9. Es el gran dolor de cabeza de todos los adaptadores. Entonces, ese tipo de enrojecimiento no se manifiesta por ahí de entrada. Tiene que ser muy grosero el error para que se manifieste de entrada. Generalmente, cuando uno hace la prueba, a veces no se nota, pero con el paso de las horas empiezan a aparecer los problemas. El otro beneficio de hacer una lente con borde tórico cuando lo justifica es mejorar el centrado, ya sea porque la esclera, que generalmente tiene una toricidad a favor de la regla, hace que las lentes pivoteen y se caigan un poquito, de la siguiente manera. A ver, ahí está.
el eje horizontal, tengamos en cuenta que casi siempre es el más plano. Entonces la lente, como apoya sobre ese eje, termina haciendo una especie de pivot y se cae por gravedad hacia abajo. Como resultado de esa caída, se clava en hora 6, se encaja un poco sobre la conjuntiva, y el soporte superior se levanta, incluso dejando que pasen burbujas o detritos desde la conjuntiva. Se produce un descentrado, la lente se cae, lo vemos ahí en la fotografía, y el descentrado de la zona óptica también va a inducir un poco de aberración de coma. Entonces, el hecho de centrar la lente dándole toricidad en borde mejora el confort, mejora el calce y también mejora la calidad visual de ese paciente porque le eliminamos aberraciones que se inducen por el descentrado. Bien. ¿Cuáles son las unidades de trabajo? Normalmente la toricidad se mide en micras. Puedo medir que la lente tiene 200, 300 micras de toricidad, que significa que entre el eje más plano y el eje más curvo, la altura sagital total hacia el borde tiene esa diferencia de 200, 300 micras. Generalmente los fabricantes establecen los parámetros de toricidad, de indicación de toricidad, con formas estandarizadas, por ejemplo, plano 1, cerrado 1, plano 2, cerrado 2, y así es como se van combinando los dos ejes principales para producir el grado de toricidad que nosotros necesitamos. Visto, esta es una tomografía de coherencia óptica, hecha con un equipo Visante de Zeiss. Esto es, por eso les decía, la importancia de poder contar con estos equipos, sobre todo para los casos complejos como puede ser este que estamos viendo. Del lado izquierdo se puede ver una fotografía del corte en el eje horizontal, en 180 grados, y fíjense, la lente es la misma la que está dibujada del lado izquierdo que del lado derecho, pero el lado izquierdo está apoyando sobre la conjuntiva. Sin embargo, del lado derecho veamos que tiene el mismo clearance, tiene la misma separación del centro de la córnea, pero cuando la lente tiene que apoyarse al borde, termina en el aire. ¿Por qué? Porque la lente está siendo apoyada a esa altura sobre el eje horizontal, del lado izquierdo. Pero en el eje vertical queda totalmente suelta. Como resultado se va a deformar, se va a generar una especie de cilindro, porque se va a cerrar un poquito la lente, va a comprimir esta lente el eje horizontal, va a generar un poquito de hiperemia o compresión de vasos, y además se va a caer, se va a descentrar hacia abajo como la foto que vimos antes. En hora 12, que sería por aquí, como la lente va a quedar un poquito separada, con aire, con luz, cada vez que el paciente parpadee se pueden filtrar burbujas o restos de secreción que van ensuciando la cámara líquida y por lo tanto van produciendo un deterioro en la calidad visual y si se filtran burbujas también genera ardor porque esas burbujas van quedando quietas en un lugar, al no circular se genera una desepitelización y el paciente empieza a sufrir ardor y picazón. Lo que estamos viendo acá es cómo sería una lente vista como un corte en el eje vertical respecto del horizontal. Cuando decimos que tiene 300, 400 micras de toricidad, lo que estamos viendo es justamente, se puede dibujar acá, esto que está aquí, que es la diferencia de altura del borde al eje horizontal respecto del vertical. En este caso tenemos 416 micras, que es una toricidad significativa. Tengamos en cuenta que el ojo humano no es esférico, siempre tiene algún grado de asimetría, el lado nasal es más alto que el lado temporal, y a su vez el eje vertical, hora 12 y hora 6, son incluso más curvos que el eje horizontal, produciendo un pequeño astigmatismo a favor de la regla a nivel escleral.
Así es como se ve ese ojo que mostrábamos antes. Estas son dos tomografías de coherencia óptica coloreadas en cada eje en un tono distinto para poder verlo. Lo que se ve en azul es el corte en el eje horizontal y lo que se ve en colorado es el corte en el eje vertical. Y ahí vemos claramente la diferencia en la toricidad, que es lo que tenemos acá. Esa diferencia es la que hace que la lente bascule sobre uno de los dos ejes. Todo esto que se ve así tan claro en la tomografía de coherencia óptica, también se ve, pero no tan fácilmente, no tan claro, cuando miramos con lámpara de hendidura. Y ahí es donde tenemos que entrenar mucho los ojos para detectar todos estos problemas. Es útil ver el ojo un poquito alejado, como lo estamos viendo aquí, no con tanto aumento. Lo que nos interesa es ver los 360 grados del borde de la lente, levantar el párpado superior, abrir el párpado inferior. Así vemos cuál es el centrado que adopta la lente, cuál es el espacio que tiene en los bordes, y después mirar con lámpara de hendidura con detalle si el borde superior está bien apoyado o si está algo levantado. Mirar en la 3 y en la 9 si no se genera compresión de vasos. Todo eso nos va a ir dando indicios sobre el grado de tonicidad. Cuando la lente está apretando en un eje, lo que vamos a encontrar es esta imagen. Una zona donde se comprimen los vasos sanguíneos y hacia adentro de la lente tenemos un poco de hiperemia de rebote por justamente la compresión. Acá tenemos una compresión sectorizada, fíjense que se manifiesta solamente en este eje donde puse la línea punteada. Si nos vamos a la zona superior, la lente está apoyando bien, está con un calce suave, acá arriba. Ven que no se interrumpen las venitas. Es este eje el más plano. Y por lo tanto, es de esperar que el contraeje, es decir, este, nos muestre una lente o bien calzada o un poquito levantada en el borde. Si nosotros vemos que en el eje donde no está generando compresión la lente, el apoyo es muy bueno y está bien sellada y no se levanta el borde del lado superior específicamente, lo que vamos a hacer para mejorar esa adaptación es aplanar uno de los dos ejes. Entonces podemos pedir plano 1 barra estándar. Si nosotros pedimos plano 1 barra estándar, la lente va a venir con un eje que se va a posicionar en este que está aquí, el más plano, donde está la línea punteada, va a calzar en esa superficie. Y el eje que pedimos estándar va a quedar en el contraeje. Si fuera que el borde más ajustado acá, el que marqué con la línea azul, queda algo levantado o pivoteando, en ese caso nosotros tenemos margen para hacer una combinación. Podemos pedir plano 1 barra cerrado 1. Y ahí lo que vamos a hacer es justamente el que se ve en la foto como está mi mano, lo vamos a cerrar un poco para que se aproxime más a la conjuntiva y evitemos la posibilidad de que se le filtren burbujas o detritos por esa zona. En este caso lo que estamos viendo es en la situación opuesta, cuando el borde queda levantado. Fíjense que se ve como una línea negra que va recorriendo el borde de la lente. Esa línea negra es una especie de reflexión que se da por el ángulo límite. En este caso es un paciente que tiene ojos oscuros con el color del iris, y como la lente queda separada de la conjuntiva, se ve ese borde oscuro. Si la lente estuviera apoyando, no lo veríamos. Pero si ponemos la lámpara antibular bien en ángulo, bien de costado, miramos al ras con detalle, se observa con claridad como el borde se levanta. Es un indicador de que tenemos que generar una lente con apoyo tórico, y tendremos que considerar si hacemos plano 1 barra cerrado 1, plano 2 barra cerrado 2, para generar el grado de toricidad que nosotros estemos necesitando para neutralizar este problema.
Acá tenemos un ojo bastante complicado, ya se ven los párpados todos engrosados, es un ojo muy complejo, pero cuando miramos la foto de frente se ve bien en detalle aquí compresión de vasos, compresión de vasos, compresión, compresión de vasos. Todos esos lugares que yo marqué, la lente está apretando con las consecuencias que mencioné antes. La foto que más me sirve de estas es la central, cuando el paciente mira de frente. Si nosotros hacemos mirar de costado, siempre al girar el párpado está generando cierta presión a la lente en el lado opuesto y se puede ver una compresión de vasos sectorizada. Pero a veces es engañosa, a veces es irreal y es producto de que el paciente está rotando mucho el ojo. Por eso la foto que más me gusta para analizar esto es en mirada hacia adelante, con ambos párpados bien levantados, para que no haya ninguna presión que esté dando un indicio erróneo. Este es el objetivo que nosotros buscamos, encontrar que la lente apoya parejito en los 360 grados, el ojo blanco, que las venas pasen y no sean interrumpidas. ¿Sí? Eso es el punto ideal que estamos buscando. Miramos en los costados, es donde más fácil y más habitualmente se encuentran los problemas, en el eje horizontal. Por eso, lado nasal, lado temporal, mirar con mucha precisión y fijarse cuando quitamos la lente si no quedó la marca de hundimiento de la lente solamente en ese sector. Si la tenemos un poco en los 360 grados, un poco está dentro de lo normal y siempre y cuando quitamos la lente no aparezca una hiperemia de rebote, el ojo se mantenga bastante blanco. Si nosotros quitamos la lente y se pone todo el ojo colorado, eso también es un indicio de que nos estaba produciendo una compresión excesiva, estaba apretando mucho y ahí tenemos que ordenar el borde más plano en los 360 grados. ¿Qué es lo que ocurre en la lente cuando nosotros pedimos un borde tórico? Bueno, lo que va a cambiar es que en el último tramo de la lente, la banda que se apoya sobre la conjuntiva, en lugar de estar torneada en los 360 grados con la misma curvatura, pasa a tener un torneado en un eje y un torneado con otro radio de curvatura en el eje a 90 grados. ¿Sí? Esas combinaciones son las que estamos viendo acá. Podemos pedir borde estándar, plano 1, plano 2, cerrado 1, cerrado 2. Y cuando combinamos, por ejemplo, los extremos, plano 2 con cerrado 2, lo que estamos haciendo es el mayor desfasaje que podemos producir y que nos va a generar, en el caso de la lente Clear Lens, el modelo actual, una diferencia de toricidad de alrededor de 400 micras. La gran mayoría de los pacientes se pueden resolver con toricidades de hasta 400 micras o menos. Hay algunos casos puntuales que pueden llegar a requerir más, pero en esos casos es preferible hacer una lente como a medida, no manejarse con parámetros estandarizados porque seguramente no lo vamos a poder resolver. De ahí la importancia de anticiparse a los problemas tratando de evaluar cuánto puede ser la toxicidad que tiene cada paciente. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguno tiene alguna duda? Por ahí ya se durmieron todos. Buenas noches. Ahí Julio Soto pregunta si las lentes tienen alguna marca. Las lentes normalmente no están grabadas. Es fácil distinguir la toricidad si uno mira la lente a contraluz o si uno la mira en la lámpara, en la lupa Tama. Tienen como un óvalo. El eje más corto de ese óvalo
está marcando justamente el eje más plano de la lente. ¿Sí? Si uno la pone sobre un vidrio, por ejemplo el vidrio del celular, el borde más plano es el que queda más separado, más levantado del, del, del vidrio. De todas maneras, no se les hizo grabado porque no tiene mucho sentido, dado que la lente se acomoda sola en el ojo, no es necesario que el paciente se lo acomode en una determinada posición. La toricidad es como automática, es como que encaja sola. Ahí eso me preguntaba Julio, si se colocan de cualquier manera. Se colocan de cualquier manera. El paciente cuando se lo pone, en el transcurso de los primeros 10 segundos entre que se colocó y parpadea una o dos veces, la lente ya rápidamente se acomoda en la posición donde va. Es casi instantáneo. Incluso una lente con mucha toricidad, si uno la rota con el dedo, puesta en el ojo, enseguida vuelve a la posición donde estaba porque es como que le genera mucha resistencia salir del calce adecuado. Bien, entonces voy a ir. ¿Puede no ubicarse sola? Pregunta Julio. En líneas generales sería muy extraño que no se ubique sola, o podría ocurrir. Podría ocurrir que no se ubique sola si nosotros hacemos una mala lectura de un ojo. Supongamos que un ojo resulta que es bastante esférico. Nosotros no distinguimos bien si necesita una toricidad o no y pedimos una lente con borde tórico. Entonces esa lente no va a tener no se va a calzar sola en un eje determinado porque la estamos apoyando sobre una esclera que es esférica. Entonces ahí sí nos va a pasar que la vamos a girar con el dedo y cada vez que la giremos es como que va a quedar donde nosotros la ponemos, pero la lente no va a adoptar sola una forma. Ahora, si la esclera es tórica y la lente es tórica, siempre la lente sola va a la posición de mayor comodidad para el paciente, donde el eje plano de la lente coincida con el eje plano de la esclera y el eje más cerrado del borde coincide con el eje más cerrado de la esclera. No se desubica, una vez que está colocada no se vuelve a mover, se mantiene bastante, es muy confiable en ese aspecto, muy confiable. Es como una especie de rompecabezas donde encaja en la manera que va perfecta. En los casos de mucha toricidad, cuando la lente tiene 400 micras, por ejemplo, de toricidad, sería preferible que el paciente coloque la lente en el eje como corresponde, porque si se lo pusiera en contraeje, es decir, 90 grados de la posición adecuada, esas 400 micras que tiene la lente se transformarían en 800 micras, porque la estaríamos poniendo en el contraeje, digamos, ¿no? Quedaría separada 800 micras en el eje vertical, y ahí, al momento de colocarla, es posible que al paciente se le meta una burbuja dentro y que quede atrapada. Entonces, en esos casos de extrema toricidad, es conveniente explicarle al paciente que se coloque la lente como va en el ojo. Y cuando son grados de toricidad así tan altos, se ve a simple vista cuál es el eje más plano y el más cerrado. Entonces uno le indica al paciente, bueno, con la lente de esta manera se coloca así. Entonces, para determinar el grado de flexión, podemos hacer una topografía sobre la lente colocada, luego de 30 minutos para que ya se haya sentado. También sirve la queratometría con queratómetro, con autorrefractómetro que tenga el lector de radios. Tratar de cotejar la relación entre la flexión y el signo residual, como mencioné antes, para anticiparnos y explicarle al paciente si es un problema que vamos a poder resolver con un anteojo o no, porque si es un residual que le queda en un eje distinto al de la flexión, sí o sí vamos a tener que hacer un anteojo complementario.
Y bueno, esto que pongo acá, aplanar un eje, cerrar el otro, va en relación a cómo veamos el comportamiento del eje más curvo de la lente sobre esa conjuntiva. Ahora vamos a mostrar un caso donde es fácil identificar todos los signos clínicos porque tiene mucha toricidad. En la práctica cotidiana no nos vamos a encontrar con casos tan notorios. Digamos, lo ideal sería no encontrarnos con casos tan notorios, eh, pero si nos ocurre, bueno, hay que estar atentos para no tener que hacer demasiados cambios de lentes hasta dar con la adecuada. Tengamos en cuenta que los astigmatismos elevados producidos por una ectasia generalmente están acotados a la córnea. Y como tenemos pacientes que tienen un astigmatismo elevado y no se trata de una ectasia, generalmente ese astigmatismo está originado ya en la deformación completa del globo ocular y se va a trasladar al área de la conjuntiva. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos un paciente varón de 28 años, usuario de blandas tóricas, con quejas de mala visión por inestabilidad, problemas de sequedad ocular. Fíjense la receta, menos 4,50 con menos 4,50 en 25, y el ojo izquierdo menos 2,75 con menos 4,50 en 160. ¿Sí? Vamos a ver las topografías. Acá tenemos, se trata de un astigmatismo completamente regular. Observen que hay ortogonalidad en los ejes del cilindro. Aquí Marcelo Zapriti hace una consulta, ahora termino de explicar esto y ahora te lo respondo, Marcelo. Entonces, acá tenemos una córnea que no tiene una ectasia, sino que es un astigmatismo elevado regular. Ese astigmatismo elevado regular se traslada desde la conjuntiva y por lo tanto genera una toricidad de la conjuntiva, en la esclera, significativa. Si nosotros tuviéramos una ectasia con 4 dioptrías de astigmatismo, no necesariamente implica que vamos a tener una esclera con alta toricidad. Pero acá, como es un astigmatismo regular, lo más probable es que la esclera sea igual de tórica. Marcelo pregunta si es lo mismo plano 2 que plano 1 o cerrado 1. No es lo mismo. Estándar sería el borde promedio de un ojo promedio. Luego de estándar tenemos plano 1, que lo que se hace ahí es que el apoyo, el radio de curvatura de la lente, en lugar de ser el estándar, que es el medio, es un poco más abierto, más plano, en respuesta a lo que sería un ojo con una curvatura más plana en la zona de la conjuntiva. Y plano 2 ya sería un poco más plano todavía. ¿Cuánto es lo que va cambiando? Y alrededor de 70 micras vamos abriendo cada vez que pasamos, por ejemplo, de estándar a plano 1 o de plano 1 a plano 2. Y de igual forma, cuando pasamos a cerrado 1 o cerrado 2, estamos encurvando el radio de curvatura de la banda que apoya sobre la esclera alrededor de 70 micras por cada uno de los pasos que le estamos dando. De ahí es que nosotros podemos formar hasta más o menos 400 micras de toricidad, cambiando o combinando esos saltos de curvatura. Bueno, en ese ojo que mostré recién, una lente de apoyo esférico se comportó de esta manera. Acá se puede ver cómo de entrada se meten burbujas, la lente queda descentrada, mirando hacia abajo. Cuando la miro de costado veo el borde inferior totalmente separado de la conjuntiva, no está apoyando, la lente se está apoyando en el eje plano, que viene a ser aquí, ahí está apoyando y generando un poquito de compresión. Y aquí está completamente en el aire, separada. Esa separación es la que hace que en la mecánica de cada parpadeo se le vayan filtrando burbujas y se vayan acumulando adentro de la cámara.
Este es el ojo izquierdo, misma situación. Fíjense cómo está levantado el borde del lado superior. ¿Sí? Esto es importante mirarlo bien en ángulo, con la lámpara hendidura, con un poco más de aumento, para saber bien cómo es la situación del apoyo. Bueno, como lo vi tan complicado este paciente, directamente lo mandé a que le hagan una tomografía de coherencia óptica en los dos ejes donde consideré que se manifestaba más la toricidad. Son los mismos ejes en los cuales tiene el cilindro en la topografía. Y lo que vemos acá, este es el ojo derecho, es que tenemos una diferencia de altura entre el eje más plano horizontal y el eje más curvo vertical de 575 micras. Está medido, aquí se ve. La diferencia de altura. Esas 570 micras son las que no nos dejaba que la lente se apoye. Usualmente cuando hay una diferencia de toricidad de 300, 350 micras, la lente se termina deformando un poco, comprime un poco los vasos en el eje horizontal, pero se mantiene apoyada en los 360 grados. Con diferencias mayores a las 350 micras, 400, ya se empieza a ver directamente en el eje vertical, el eje más cerrado, el lente que se está separando, que no termina de apoyarse sobre la conjuntiva. Y en esos casos también nos damos cuenta porque se puede evaluar poniendo el lente sin fluoresceína e infilando fluoresceína sobre la conjuntiva. Entonces, si esa fluoresceína ingresa rápidamente a la cámara, nos está mostrando que la lente está muy separada en alguna zona de la conjuntiva. Si le cuesta ingresar y va ingresando muy de poquito, sería el caso ideal, porque nos estaría diciendo que la lente permite algo de intercambio lagrimal, pero a su vez logra un sellado bastante bueno. El otro ojo, el ojo izquierdo, es peor, tiene 646 micras de toricidad. Un caso como este es muy complejo y ponerse a adaptar una lente escleral sin tener una tomografía de coherencia óptica es garantía de tener que hacer varios cambios. ¿Sí? Entonces, de ahí la importancia de determinar con precisión la complejidad del caso antes de iniciar la adaptación y hablarlo con el paciente para que sepa que el proceso no va a ser pido una lente y se la entrego y ya está, sino que es posible que haya que hacer algunas modificaciones para terminar de adaptar la lente más adecuada para ese ojo. Si estas cosas no se hablan al principio, el paciente después comienza a pensar que la lente no le sirve, que no es para él y que está perdiendo el tiempo y nosotros también. Entonces, es de suma importancia tener una charla, aclararle que es un ojo complejo, que tiene una geometría difícil y que seguramente va a ser necesario hacer varias lentes para llegar a la geometría que le funcione bien. En esta foto que está abajo se puede ver la toricidad. Lo que vemos aquí es el eje más plano, por eso lo vemos levantado, porque es el eje donde la lente queda elevada. Y en el contraeje, que es el que vemos de este lado, es donde la lente tiene la mayor curvatura y que se va a acomodar directamente en el eje más curvo. Yo le hice un punto a esta lente justamente para verificar eso, y si se fijan en el ojo, por ejemplo en el ojo izquierdo, que tenemos aquí, fíjense el eje del astigmatismo, el eje curvo del astigmatismo que es este, y fíjense dónde está el punto. ¿Sí? Está justamente buscando ese eje, es decir que la toricidad de la córnea se trasladó, se proyectó a la conjuntiva y se mantenía en ese espacio. Ocurrió lo mismo en el ojo derecho, el puntito no se ve porque está debajo del párpado, pero es la misma situación.
Entonces, acá lo que tenemos que considerar cuando tenemos escleras tóricas es tratar de medir cuánto de toricidad tiene ese ojo, medirlo por la flexión. Un punto que nos da una referencia es tener una idea de, por ejemplo, cada una dioptría que la lente se flexiona, podemos considerar que tenemos que darle alrededor de 250 micras de toricidad para compensar esa flexión. Es un método que no es muy preciso porque no son todas las lentes iguales y no se van a flexionar igual. No se va a flexionar una lente muy delgada, finita, pequeña, como puede ser de la serie A, que una lente de la serie D, que es más gruesa, que es más grande. Pero ya que no tenemos a mano equipos como los que hacen lecturas de la topografía escleral, si nosotros medimos la flexión y consideramos que cada dioptría de flexión alrededor de 250 micras de toricidad, vamos a tener un punto de partida bastante preciso para minimizar la cantidad de cambios que tengamos que hacer en un caso como ese. ¿Son confiables las pruebas y mediciones hechas sobre lentes flexionadas? Eh, son confiables siempre y cuando el eje del astigmatismo que medimos residual coincide con el eje del astigmatismo de la flexión. Si no coinciden esos dos ejes, es mejor anticipar al paciente que hay que ver cómo se comporta la lente definitiva. Un poco lo he explicado antes. Alejandro pregunta, en estos casos, más allá de tener el valor de la toricidad exacta, ¿qué valores de radio de curvatura suelen tener en la áptica tórica? Digo, son datos importantes para obtener la lente final. Bueno, la curvatura de la áptica tórica es un parámetro que no es un valor en milímetros preciso, depende del diseño. En el caso de la lente Clear Lens, la áptica tórica se conforma de 3 radios de curvatura combinados, no es un solo radio de curvatura, sino que son tres radios que van variando desde la zona postlimbar hasta el borde para generar todo el aterrizaje de la lente. Esos radios el fabricante los estandariza con los valores que mencioné recién, como estándar, plano 1 o cerrado 1, porque es la forma más sencilla de manejarse en la adaptación. Si no, hay que diseñar toda una lente a medida y eso involucra indicarle al laboratorio el diámetro, el radio de cada una de las zonas. Tengamos en cuenta que estas lentes tienen entre 5 y 6 radios de curvatura, es decir, que un pedido de una lente de estas características tendría que tener definido los diámetros de cada banda, los radios de curvatura de cada zona, y eso da mucha confusión y es mucho más difícil estandarizar todos los parámetros. Así que en líneas generales es preferible manejarse con los valores estandarizados como estándar, plano 1, cerrado 1. Hay otros fabricantes, por ejemplo Paragon, que genera lentes con la banda que se apoya sobre la esclera, que no es ni siquiera una esfera, sino que es una línea tangente a la conjuntiva y con geometría cónica, que mide eso en un ángulo, lo mide en 30 grados por 35 grados, uno lo va variando de inclinación por grados. Entonces eso depende mucho de cada fabricante. En este caso, estándar, plano 1, plano 2 o cerrado 1, cerrado 2. Bien, bueno, ahí más o menos estamos cumpliendo con el módulo de toricidades. Estoy abierto si te queda alguna duda para despejarla. Después en la próxima clase vamos a dedicarnos directamente a lo que es geometría revertida. Y en el cuarto módulo vamos a dedicarnos exclusivamente a lentes para ortocretología, que son las dos ramas que más están creciendo dentro de la contactología en los últimos años, lentes epigales y
y ortoqueratología. El caso de las lentes de borde tórico, por ejemplo, hace unos 3-4 años eran muy pocas las lentes que se adaptaban con borde tórico y se producían muchos problemas de enturbiamiento de la cámara, el líquido que va alojado adentro de la lente, ingreso de burbujas o detritos, incluso se le mencionaba como el enturbiamiento de mitad del día, porque los pacientes referían la mitad del día de uso del lente de contacto ya empezaban a ver nublado, y no por tener un edema, sino porque se les iba ensuciando toda la solución. Bueno, todos esos problemas se han ido resolviendo mediante el uso de lentes de borde tórico, que permiten el sellado de la solución que queda atrapada entre la cámara y prácticamente ya no aparecen. Tenemos otras complicaciones, fundamentalmente la que puede venir relacionada con la hipoxia, ya que el hecho de que la lente no genere un sellado perfecto, hermético, puede... ahí está hablando Roberto que quiere retroceder. Sí, sí, cambia tranquilo, Roberto. El hecho de que la lente no genere un sellado hermético permite que haya algún intercambio de lágrima. Y ese intercambio de lágrima favorece que aumente la tasa de oxigenación corneal. En cambio, cuando tenemos una lente que apoya hermético en los 360 grados, si bien es bueno desde el punto de vista óptico para que la solución no se enturbie, desde el punto de vista de la oxigenación es menos favorable que cuando la lente bascula y permite que haya intercambio de lágrimas. Entonces ahí estamos siempre en un punto de equilibrio, buscando que haya algún intercambio de lágrimas, pero que no sea excesivo, justamente para favorecer, para que no se ensucie el líquido y el paciente mantenga una buena visión. Es de importancia significativa, sobre todo en casos de trasplante, porque son los ojos más sensibles que tenemos que cuidar que no se produzca edema, que no esté trabajando el endotelio de manera eh, muy sobrecargado, porque si no se produce un edema y podemos tener que discontinuar el uso de la lente escleral. Así que en casos de trasplante siempre es bueno dejar algo de intercambio de lágrima para que haya una mayor tasa de oxigenación. Bueno, ahí no sé si Roberto ya terminó de hacer sus cambios para el video y si a alguien le queda alguna pregunta más, la despejamos. Bueno, parece que quedamos entonces, perfecto. Quedamos entonces para la próxima clase, que vamos a trabajar sobre las lentes de geometría revertida, el uso que se les da tanto en trasplantes como en degeneración pelúcida y en córneas luego de una cirugía refractiva. Y en la última clase nos ocuparemos directamente en el preparador de ortoqueratología. Muchas gracias por haberse conectado, por estar a esta hora, que ya están todos cansados y quieren irse a dormir, así que los dejo ahí para que ya se relajen en sus casas. Nos vemos la próxima entonces. Hasta luego.